La sacramentalidad del matrimonio basada en el gran misterio de Cristo y de la Iglesia. Catequesis número 100, recibida por San Juan Pablo II el 27 de octubre de 1982. El texto de la carta a los Efesios, capítulo 5, del 22 al 33, habla de los sacramentos de la Iglesia, y en particular del bautismo y de la Eucaristía, pero solo de modo indirecto y, en cierto sentido, alusivo, desarrollando la analogía del matrimonio con referencia a Cristo y a la Iglesia. Y así leemos primeramente que Cristo, el cual amó a la Iglesia y se entregó por ella, capítulo 5, versículo 25, hizo esto para santificarla, purificándola, mediante el lavado del agua con la palabra, versículo 26. Aquí se trata sin duda del sacramento del bautismo, que por institución de Cristo se confiere desde el principio a los que se convierten. Las palabras citadas muestran con gran plasticidad de qué modo el bautismo saca un significado esencial y su fuerza sacramental del amor nupcial del Redentor. Esto en virtud del cual se constituye sobre todo la sacramentalidad de la Iglesia misma, Sacramentum Magnum. Quizás se pueda decir lo mismo también de la Eucaristía, que da la impresión de estar indicada por las palabras siguientes sobre el alimento del propio cuerpo, que cada uno de los hombres nutre y cuida, como Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Capítulo 5, versículos 29-30. En efecto, Cristo nutre a la Iglesia con su cuerpo, precisamente en la Eucaristía. Sin embargo, se ve que ni el primero ni en el segundo caso podemos hablar de un tratado de sacramentos ampliamente desarrollado. Tampoco se puede hablar de ello cuando se trata del sacramento del matrimonio como uno de los sacramentos de la Iglesia. La carta a los Efesios, expresando la relación nupcial de Cristo con la Iglesia, permite comprender que, basándonos en esta relación, la Iglesia misma es el gran sacramento, el nuevo signo de la alianza y de la gracia, que hunde sus raíces en la profundidad del sacramento de la redención, lo mismo que de la profundidad del sacramento de la creación brotó el matrimonio, signo primordial de la alianza y de la gracia. El autor de la carta a los Efesios proclama que ese sacramento primordial se realiza de modo nuevo en el sacramento de Cristo y de la Iglesia. Incluso por esta razón, el apóstol, en el texto clásico de Efesios 5, del 21 al 33, se dirige a los esposos, a fin de que estén sujetos los unos a los otros en el temor de Cristo, versículo 21, y modelen su vida conyugal, fundándola sobre el sacramento instituido desde el principio por el Creador, sacramento que halló su definitiva grandeza y santidad en la alianza nupcial de gracia entre Cristo y la Iglesia. Aunque la carta a los Efesios no hable directa e inmediatamente del matrimonio como de uno de los sacramentos de la Iglesia, sin embargo, la sacramentalidad del matrimonio queda particularmente confirmada y profundizada en ella, en el gran sacramento de Cristo y de la Iglesia. Los esposos cristianos están llamados a modelar su vida y su vocación sobre el fundamento sacramental. Después del análisis del texto clásico de Efesios 5 del 21 al 33, dirigido a los esposos cristianos, donde Pablo les anuncia el gran misterio Sacramentum Magnum del amor nupcial de Cristo y de la Iglesia, es oportuno retornar a las significativas palabras del Evangelio, que ya hemos sometido anteriormente a análisis, viendo en ellas los enunciados clave para la teología del cuerpo. Cristo pronuncia estas palabras, por decirlo así, desde la profundidad divina de la redención del cuerpo. Romanos 8:23. Todas estas palabras tienen un significado fundamental para el hombre, precisamente dado que Él es cuerpo, en cuanto es varón y mujer. Tienen un significado para el matrimonio donde el hombre y la mujer se unen de tal manera
que vienen a ser una sola carne, según la expresión del libro del Génesis 2:24. Aunque, al mismo tiempo, las palabras de Cristo indiquen también la vocación a la continencia por el reino de los cielos. Mateo 19:12. En cada uno de estos caminos, la redención del cuerpo no es solo una gran esperanza de los que poseen las primicias del Espíritu, Romanos 8:23, sino que también es un manantial permanente de esperanza de que la creación será liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios, Romanos 8:21. Las palabras de Cristo pronunciadas desde la profundidad divina del misterio de la redención y de la redención del cuerpo llevan en sí el fermento de esta esperanza. Les abren la perspectiva tanto en la dimensión escatológica como en la dimensión de la vida cotidiana. Efectivamente, las palabras dirigidas a los oyentes inmediatos se dirigen a la vez al hombre histórico de los diversos tiempos y lugares. Precisamente ese hombre, que posee las primicias del Espíritu, gime, suspirando por la redención del cuerpo. Romanos 8:23. En él se centra también la esperanza cósmica de toda la creación, que en él, es decir, en el hombre, espera con impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. Cristo conversa con los fariseos que le preguntan: ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Mateo 19:3. Le preguntan de este modo, precisamente, porque la ley atribuida a Moisés admitía el llamado libelo de repudio. Deuteronomio 24:1. La respuesta de Cristo es esta: ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y mujer? Y dijo: por esto dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a la mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Mateo 19, del 4 al 6. Si luego se trata del libelo de repudio, Cristo responde así: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo digo que quien repudia a su mujer, salvo en caso de adulterio, y se casa con otra adúltera, Mateo 19 del 8 al 9, el que se casa con la repudiada por el marido, comete adulterio. Lucas 16:18. El horizonte de la redención del cuerpo se abre con estas palabras, que constituyen la respuesta a una pregunta concreta de carácter jurídico-moral. Se abre, ante todo, por el hecho de que Cristo se coloca en el plano de ese sacramento primordial, que sus interlocutores heredan de modo singular, puesto que heredan también la revelación del misterio de la creación, encerrada en los primeros capítulos del libro del Génesis. Estas palabras contienen a la vez una respuesta universal, dirigida al hombre histórico de todos los tiempos y lugares, porque son decisivas para el matrimonio y para su indisolubilidad. Efectivamente se remiten a lo que es el hombre, varón y mujer, como ha venido a ser de modo irreversible por el hecho de ser creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre que no deja de ser tal incluso después del pecado original, aun cuando éste le haya privado de la inocencia original y de la justicia. Cristo, que al responder a la pregunta de los fariseos hace referencia al principio, parece subrayar de este modo particularmente el hecho de que Él habla desde la profundidad del misterio de la redención y de la redención del cuerpo. La redención, en efecto, significa como una nueva creación. Significa la apropiación de todo lo que es creado, para expresar en la creación la plenitud de justicia, equidad y santidad designada por Dios, y para expresar esa plenitud sobre todo en el hombre, creado como varón y mujer, a imagen de Dios. Así, en la óptica de las palabras de Cristo dirigidas a los fariseos,
sobre lo que era el matrimonio desde el principio, volvemos a leer el texto clásico de la carta a los Efesios, capítulo 5 del 22 al 33, como testimonio de la sacramentalidad del matrimonio, basada en el gran misterio de Cristo y de la Iglesia. Hasta aquí la catequesis número 100 de la Teología del Cuerpo recibida por San Juan Pablo II el 27 de octubre de 1982. La sacramentalidad del matrimonio basada en el gran misterio de Cristo y de la Iglesia.